¿Qué tal, amigos? Me interesa aportar una breve introducción sobre el contenido. Intentamos hablar desde la perspectiva de personas comunes, tocando temas los cuales usualmente se tiene la idea que necesita ser un intelectual y un erudito. Queremos quitar el tabú que implica la pereza de pensar por sí mismo y hacerse un criterio propio. Demostrar que no es imperativo ser un superdotado para razonar y que, si eres un ser humano que piensa y razona y siente, eres capaz de llegar al mismo punto de observación y explicación que cualquier intelectual y filósofo, ya que ellos lograron mirando su entorno, razonando y sintiendo. Nuestras pláticas no son un podcast, ni una entrevista, ni tienen un formato estricto, solo somos personas opinando, con experiencia empírica de temas que nos resultan importantes e interesantes. Dos mortales expresándose y comunicándose, llegando a un acuerdo o no, solo charlando, sin pretensión de tener la razón y con la humildad de estar completamente equivocados y querer aprender. Por lo demás, si nos escuchas, muchas gracias. En México es que aquí como que la gente glorifica mucho el trabajo godín y castiga demasiado. No sé de qué está hablando, yo deploro a los godines. Son personas que no se respetan en lo más mínimo. Pero yo creo que habla del trabajo de la empresa, ¿no, güey? Del empleado, güey. O sea, se glorifica mucho. El godín es la analogía que tenemos al empleado, güey. Yo siento que es algo que va por ahí, güey. No, yo creo que lo está... O el expedicionalista. No, le está dando la imagen de que, pues, como son unos bien vestiditos y como que tienen un trabajo más respetable y no sé, como les da como que un estatus que es el más bajo para mí, pero les dan cierto estatus porque no se tienen que ensuciar las manos, ¿no? Como la gente que viene de abajo, pero que no está ahí con el lodo directo, un pedo así, ¿o? Pues no sé, es que yo creo, bueno, vamos a oír su versión, pero para mí en lo personal, el godín es de los empleados que la sufren más cabronas. Sí, por un estatus, ¿no? Sí, porque ellos creen que están, o sea, se quieren dar el gusto de una vida que no pueden costear. Que no se pueden costear, güey. Sí, así es. Pero no sé, pues vamos a ver su versión, porque yo la verdad la imagen que tengo de ellos es que están trabajando para pagarse algo que quieren vivir un estatus que no pueden tener, güey. Sí. El trabajo manual, ¿sabes? Aquí es de que, o sea, la palabra albañil es como cabrón, pinche mugrero, ¿sabes? O sea, eres una escoria de persona. Güey, no sé de qué está hablando este, la verdad, no, todo el día vales más que un albañil. O sea, tu jale de excelero, güey, de godín, de estar sentado en un cubículo como rata todo el día, que vale más que el trabajo de una tortillera o de una barrendera. Sí, eso es lo que te digo, que no se ensucian las manos, pero creo que valen más. No creo que todas las personas de las agencias, eso, más bien que su crean como percepción estas jerarquías personal, artificiales para justificar escaleras de prioridad. Siento que socialmente también nosotros nos construimos como estas jerarquías, pero parece que es trampa ideológica para que nos peleemos entre nosotros. Y se vuelve un tema de, yo soy godín, pero mínimo no soy albañil. Y obviamente los capitalistas, porque los capitalistas... Yo soy godín, pero mínimo no soy albañil. No mames, los albañiles luego hasta ganan más, güey. Sí. O sea, si se trata de dinero, yo creo que se está refiriendo mucho a la figura, ¿no? La imagen al estatus, ¿no? Cómo me veo al porte, güey. No, bueno, ahí sí no yo no tengo que acá cargar un chingo de madres para ganar esto que estoy ganando. Y no creo que la mayoría de la sociedad lo vea de esa manera. Yo creo que es su percepción bien personal, güey. Sí, creo. O en su círculo que se desarrolla, güey. Exacto, es cosa del círculo. Porque no, yo, entonces, en lo que yo veo así en mi círculo personal, y no creo que en el tuyo y así, no creo que glorifiques más a los godines, güey. Para nada. Está bien ser godín y ya no ser albañil. Es de que, dude, no aportas más a la sociedad. O sea, créeme que un marquetero que lo único que hace es encarecer los productos, lo único que hace el marketing es prometer de más y entregar de menos. Es lo único que hace el marketing en la puta vida. Lo único que hace el marketing es prometer de más y entregar de menos. Es inflar valor percibido. Es inflar valor percibido y crear inflación. ¿Por qué te hace pensar que tu trabajo, que haciendo estrategias de comunicación y manipulando productos, vale más que el de una persona que carga costales de arena para construir tu casa? O sea, que construye puentes, que levanta hospitales. Y eso es lo difícil, que uno tiene tantos sesgos cognitivos y años de lavado cultural que no te permiten ver la realidad de una manera un poco menos
subjetiva, ¿me explico? Sí, totalmente, o sea, es un relato muy conveniente, y digo, rodeados de relatos, eso hay que saberlo, ¿no? Y la defensa del capitalismo libertario a ultranza, pues es también la asunción de varios de los relatos, también como lo es el socialismo, ¿no? El socialismo creó relatos en su momento, ya cuando era más bien como un socialismo también ya más tendiente, ¿no?, a la corrupción del Estado soviético en sus últimos años, en sus últimos 50 años, ya estaba lleno de relatos del sujeto capitalista, ¿no? China maoísta nació llenándose de relatos del sujeto capitalista. Y el capitalismo, pues naturalmente que hace lo propio. Está en nosotros, en el individuo, poder someter a crítica y ver qué tan real es, ¿no? Toda la razón. Y esa construcción del empleado de oficina se construyó particularmente en México durante los años 70, cuando justamente estábamos hablando de la Operación Cóndor, en un momento que fuiste a comer. Ahí creo que es en ese momento, ¿no, Jovit?, donde empieza a surgir la llamada clase media mexicana, que más que unos güeyes a los que les habían vendido el relato de que ahora eran clase media porque no desempeñaban labores manuales. Justo sí, la clase media es un artificio de la retórica para generar solidaridad con la clase que explota y no con la clase que es explotada, ¿no? Pero yo no me compro esta idea de que alguien vino desde arriba y me impuso la ideología de que el trabajo de godines es más digno que el trabajo de albañil, ¿no? Mantener ese estilo de vida. Mantener un estilo de vida que no se pueden costear. Sí, está muy culero eso, pero bueno, no estoy de acuerdo en la definición de que el mexicano acá sí, lo ve como héroe ese güey que hace eso, ¿no? Ajá, que lo dignificas, ¿no? Que lo ves mejor o con un desarrollo más chido. La verdad es que no estoy de acuerdo. Pues la visión general sigue siendo que es un obrero, ¿no? Ajá, sigue No se estando. viste de trajo, pero sigue siendo un obrero. Una simple observación una observación muy miope y separada de la historia, y hacer correlaciones entre lo que observamos y cómo la gente es tratada, ¿no? O sea, ves al licenciado que le está cargando el portafolio a algún diputado del PRI y ves que lo tratan bien chingón cuando llega al bar, y ves que lo tratan bien chingón cuando se mete a la oficina, y dices, bueno, pues ahí está el camino para ser tratado bien chingón, igual que el lamebotas del diputado del PRI, ¿no? Y luego ves al señor que recoge la basura en su camión de la basura y ves que lo tratan bien feo, y luego ves que a tu amigo cuando dice una guarrada le dicen, no seas albañil, y dices, bueno, ahí hay un camino para ser maltratado, ¿no? Porque no hay una conexión directa entre mi lugar dentro de la sociedad, mi lugar dentro de la historia, qué valor estoy creando para el resto de la humanidad. No, yo estoy alienado y separado del mundo a mi alrededor. A mí se me ha enseñado desde bien chiquito que solamente soy yo contra el mundo, y a veces mi papá, pero los memes me han enseñado que si mi papá es una personalidad tóxica, entonces déjalos ir, aquí solamente entran buenas vibras. Entonces, puestos de esta situación y puestos frente a la eterna escasez, pues no quiero llorar aquí en público, ¿verdad? Pero la vida de pobre está bien fea, y la vida de pobre te educa para vivir en una situación de escasez constante en la que dices, todos mis problemas se solucionarían si tan solo tuviera dinero. Porque si tan solo tuviera ese $1,000,000 de pesos. Ajá, pero es una visión muy miope, porque cuando eres pobre es como, ok, todos tus problemas se solucionan porque necesitas dinero, porque no tienes para la renta, porque no tienes para comer, no tienes para ver a tus amigos, no tienes para... Todos esos problemas se solucionan con el dinero. Una vez que solucionas todos esos problemas, no evalúas tu situación para ver, oye, tengo otros problemas que igual y ya no se solucionan con el Son dinero. tus problemas del ser, güey, no los vas a llenar con dinero. Capital, ¿Qué crees? Tengo todavía más problemas, necesito todavía más. Pero es que te venden que sí, ¿no? Eso es lo triste. Acabamos en esta mentalidad en la que los medios se convierten en el fin. Y ahorita me gustaría hablar con ustedes acerca de esta idea del dinero como un lenguaje. Porque estás de acuerdo que el dinero no es un fin en sí mismo, es un lenguaje a través del cual tratamos de expresar la riqueza que hay en el mundo. A todo mundo le hace falta algo, y ese algo que les hace falta lo consideran riqueza. Y si no te hace falta nada, para eso están, como dice Diego Rusarín, para eso están los marqueteros, para crearte ilusiones, para crearte deseos, ¿no? Que en realidad no... Cosas que obedecen más al apetito que a la necesidad. ¿Sabes qué? Me da mucha risa que dicen, bueno, si el comunismo es tan bueno, ¿por qué hay gente corriendo de Centroamérica para Estados Unidos? Es lo que
decimos, porque fueron desplazados, porque Pues es que el América concepto está del bien, ¿no? Norte- Pero con la aplicación no es la correcta, güey. Pero porque vivimos en un punto capitalista. O sea, ¿cómo educas a una sociedad hacia el comunismo si llevamos toda la vida pensando en ese individualismo, en ese desarrollo del mérito? Si yo tengo, o sea, si yo trabajo debo merecer más, güey, como tal. O sea, yo siento que también viene ese pedo, no se puede aplicar tanto porque venimos con una educación distinta. Deja que se una tu compa. Estados Unidos tenía que expandir sus mercados. No, o sea, y- fíjate, ¿de dónde viene el dinero, güey? O sea, ahorita estamos hablando de eso. ¿De dónde viene el dinero de las... Perdón, no te digo. ¿Sí me escuchas? Sí, ya. Sí, iba a mencionar el caso de... Bueno, no sé si han venido al Parque México últimamente. No, yo no. Muchísimo No hay extranjero. pandemia, güey. Bueno, los gringos parece que nadie les contó. Muchísimos gringos. A mí, ¿no? El Parque México es el que está en la Roma, ¿no? No sé, ¿Cuál es el Parque México? nunca he ido al Parque México. Yo creo que sí es el que está en la Roma. Pues es el parque de los mamadores, güey. Sí, el Parque de la... Que odia México. No le gusta México. No le gusta el país, pero pues, ¿qué le va a gustar? Está deprimida, ¿no? Cuando vives en esa mentalidad como que no encuentras aspectos positivos de ningún lado. Pero está obligada a vivir en México porque dice, si viviera en los Estados Unidos, tendría que trabajar por lo No le menos 10 horas al alcanza, día para apenas pagar la renta. Para apenas pagar la renta trabajando para un empleador que me va a estar haciendo... O sea, aquí Y mantienen su y nivel aquí de en México viejo. vive bien verga, Sí. güey. La Romita, güey. La colonia más progre de México, Ajá, le güey. dicen. Sí, qué pendejada. Lleno de mamadores que según están leyendo en el Starbucks, güey. Sí. Están haciendo su aporte, ¿no? Sí, Y desarrollando. recogiendo las cacas de sus perros de raza Sí. carísimos, güey, que les costaron un chingo de varo, pero no Exacto. creo que los hayan adoptado de la Obviamente calle, güey. no, obviamente no necesita pedigrí en su perro. Sí. Y si lo adoptas también tienes que tener un estatus bien cabrón. Güey. Ajá, De yo adopté un entra- perro de la calle, yo tengo Y la... lo tienes que ajá. publicar en redes Exacto, sociales ajá, porque tengo si la no, no humildad vale. porque lo acepté. Yo güey, lo o sea, acepté, y acepté que vivieran en mi vida, ¿no? Eso. Que estuviera en mi vida un perro callejero y le voy a alguien poner que no está en mi un estatus lo paliacate dejé entrar, rojo, sí. pa- Verdecito es el chido. verde o rojo para que vean que pues no es de raza, ¿no? Sí. Y despeinado y acá. Exacto. No mames, sí, ¿no? Son una mamada, ¿no? Recogiendo sus caquitas, ¿no? Poniendo letreros de que si cagas aquí tienes que recoger las cacas. Sí. ¿Qué pasó ahí? No sé qué. Sí, o sea, son la mamada, ¿no? Es por puro Pero, estatus, güey. pues sí, pero siguen presumiendo el estatus, ¿no? Ajá, exacto. Creen que es bien noble el pedo de que, ay, como estoy comiendo en la banqueta en un restaurante de pinche cheque promedio Ajá, de 1500 exacto. por persona. Pero es un restaurante vegano, güey. Pero Es un está- restaurante y con no estoy verduras hidropónicas, Y güey. aparte no estoy sentado en un restaurante de lujo, no estoy sentado en la banqueta, estoy no en en la una ajá, mesita. exacto. No mames, Me sí cobran son- lo mismo, pero estoy en la banqueta. Son re mamadores, güey. La neta es que sí son re mamadores. De sangre constantemente para ver que no me estoy poniendo pacheca en mi tiempo libre. Entonces dice, si quiero cierto grado de libertad y una vida más o menos decente, pues tengo que vivir en México. Entonces, fíjate, si es tan bueno el capitalismo, ¿por qué hay gringos escapando a México? Pues sí, porque saben que se pueden dar un lujazo Sí, aquí, güey. exacto. A ver, vamos a verlo. Esto es un alineador de Smile Direct Club. Así es como Smile No, y aparte, güey. Bueno, es que mucha banda deplora el rollo de Uber y de Didi y todo eso, ¿no? Porque pues nos hacen más dependientes de no hacer nada y de recibir hasta la puerta de nuestras casas todo, ¿no? La necesidad de los güeyes que trabajan de eso, ¿no? Y de que, bueno, por ejemplo, en mi caso, no sé si lo razonen así todos los güeyes, pero pues el hecho de separarte un poquito del capitalismo y de... Un De poco, de un las poco, formas, ¿no? ajá, Un un poquito. poco de las formas porque pues al fin y al cabo perteneces, ¿no? Al capitalismo, pero pues ya no tolero yo, por ejemplo, tener un jefe, güey, Sí, eso. el soportar modos pues, equivocados, ¿no? De proponer soluciones a ciertos problemas en una empresa, güey. Ya me caga, Esa me caga esclavitud así. más marcada. ¿no? Ajá, y el hecho que platicamos hace rato de que
pues ya hay gente que pues ni tiene conocimiento, pero esa ya creen que saben y ya creen que valen más y ya Se te deploran apoderan, como ¿no? ser humano, güey. Entonces yo me salgo un poquito de eso. Bueno, esta banda que deplora un chingo eso de Uber y Didi, No se pone a pensar en ese pedo. pues, son los de la Roma, güey, son los que más consumen ese pedo, güey. Son los que más están ahí, güey, más piden, más pero pues, ¿qué te dicen en redes sociales? Denles propina chida a los de Uber y Didi. Se están rifando. Uy, gracias, cabrón. O sea, en lugar de buscar mejores soluciones, solo pues den más propina. Es una ¿no? publicación de Dajaza. Es como fomentar la carencia, ¿no? En ese pedo. Pues, Ajá, está güey, yendo sí medio están feo, o bien sea, tontitos. súmasela tantito nada más. Sí, güey. O sea, ya están en la mierda, nada más. Sáquenselas tantito. Güey. Sí. Daniel Dennett, de nuevo, dice que él habla de un concepto como de información, no del estilo que les platiqué, donde hay una interpretación física y se intercambia entre la entropía y demás, sino algo más como abstracto. Y dice que básicamente nosotros somos cuerpos de chango con memes parasitándonos. Entonces se te mete una historia, y hay varias como clasificaciones de cómo estos memes, primero que nada, que la gente, si no sabía, meme es Richard Dawkins en El gen egoísta, donde trata de hablar de un fenómeno informático que lleva, ¿Por qué no le di? que es sujeto a evolución darwiniana. Es decir, la idea como que las ideas evolucionan. Y en esa misma evolución, tal cual como la sociedad humana, la manera en que evolucionan las cosas va cambiando. Con nosotros, hoy en día tú puedes tener un historial altísimo de cáncer en tu familia y de todos modos estás vivo. Si estuviéramos nosotros sujetos a la selección natural, que los demás seres vivos en este planeta están sujetos, Sí, tu familia ya habría desaparecido, la mía, no sé. Entonces ya jugamos a través de otras reglas. Y también los memes que nos parasitan en el cerebro juegan ya con otras reglas de ¿Parasitan de o citan? Entonces, Parasita. por decirte, en la generación del lenguaje están no supongo que especies antes de Sapiens tenían protolenguajes y demás, pero es como nadie se inventó. Meme, por ejemplo, tenemos un solo autor, la palabra se inventó por Richard Dawkins, es un buen ejemplo. Pero nadie se inventó la palabra manzana. Es un proceso de Pues evolución sí, ¿no? Yo cultural. supongo que alguien se lo Entonces inventó teníamos como cosas para que nos nombrar venían los invadiendo, nombres. tipo fuego, ahí viene el animal que me va a comer, y eso eran como los primeros memes que se empiezan a meter en nuestro cerebro. Después domesticamos algunos memes y empezamos a construir un lenguaje más expresivo, y después ya tenemos un diseño inteligente de estos memes donde queremos expresar una nueva idea, por decir el concepto de meme. Entonces tengo que inventarme como una nueva manera de expresarlo, y Dennett argumenta que estamos pasando a la época de post-diseño inteligente, como platicaba tanto en las redes neuronales como incluso en cosas a lo mejor de los memes. Pero Entonces, bueno, ya estas habíamos ideas, quedado... Bueno, aquí igual y le dan otro enfoque, ¿no? Pero... O sea, tú y yo ya estamos de acuerdo en que los memes son la nueva expresión. Intentan tener Es el medio por transmitir donde algo y que tenga una catarsis, ¿no? Exacto. Es el medio que utilizan para burlarse de cómo funcionan las cosas actualmente. Denunciarlo e intentar proponer algo ante ellos. Así es. Y además yo lo veo chido porque, o sea, creo que tenemos el arte más cercano que ninguna otra generación. O sea, antes de estar un pedo de cultural o tener una técnica bien cabrona, no cualquiera se podía considerar creador, y en estos tiempos sí. Siento que está bien chido, porque no va tanto de la calidad de la obra en sentido estético, sino más en transmisión, y eso me gusta un chingo. O sea, da igual que no tengamos obras como las de Da Vinci y ese pedo, si estamos transmitiendo lo que Da Vinci, ¿no? Exacto, pero también ponte a pensar que no había los medios. Eso ¿Cuántos sí, artistas se sí, quedaron? O sea, se quedaron con ganas y con obras, exacto. Porque no podían transmitir. O locos, güey, también. O sea. Ya revivir una memoria. Sí, o sea, yo creo que
la difusión es la que se tendría que, pues a la que se le tendría que otorgar, ¿no? El beneficio de obtener pues los memes que ayudan a varios artistas, ¿no? A proponer otra cosa. Gracias a que llegamos a tantos es que podemos dar tanta difusión. Ok, es que podemos transmitir más. Llevan a cabo su propia evolución darwiniana o sea, con total analogía de mutación, heredabilidad, ¿cómo se dice? Fitness en adaptabilidad, creo. Ya no saben las palabras en español, no su idioma primario. Como su competencia en, a lo mejor, así como 100% fisicalista. Y luego ya no sé si... Nunca había entendido la idea de Platón del mundo de las ideas. ¿O cómo es? Sí, el mundo de las ideas, ¿no? Hasta hace poquito que me puse a... No sé que si la entiendo, pero me puse a pensar en eso con unos documentales que estábamos viendo David y yo. Y ahora ya no sé si creo en algún dualismo donde... En Dios. En Dios, casi. Donde las ideas viven como en su propio... pues no realidad física, no está hecho, las reglas del ajedrez no están hechas de algún campo cuántico fluctuando de alguna manera, pero son reales, existen, ¿no? Entonces, en ese realm, las historias que nos contamos van también luchando entre ellas y generando su propia dinámicas evolutivas, al igual que los demás seres vivos, sujetos a las mismas reglas. Ajá, o como un lenguaje, ¿no? Es como... no hay un objeto físico donde reside el lenguaje, ¿no? Están como... O sea, tenemos libros y así, pero son más como manifestaciones del lenguaje. No es como dónde reside el lenguaje. Entonces, me gustaría que nos quedáramos ahí un rato para analizar como... ¿Dónde vive realmente esta información? Y cómo la compartimos, ¿no? La compartimos a través de la educación, pero vive una copia en cada uno de nuestros cerebros. Sí. Yo en lo personal no sé si tenga como, o no sé si alguien tenga el marco teórico para pensar en esto, pero, o sea, es que los memes son reales, ¿no? O sea, los memes existen, pero no están escritos en las reglas, en el algoritmo que inició en el universo. Entonces a lo mejor... Pues es que es arte, el arte que no estaba escrito, ¿no? vas Es descubriendo, para lo manifestar vas tu creando, percepción de la realidad. las matemáticas. O sea, se le hace inconcebible los memes porque salieron es algo que según no estaba de la hecho. nada. Pues es que toda arte sale de la nada. Es lo que te decía hace rato de la conciencia. Para mí la conciencia es eso. O sea, se está creando de una nada y está yendo a más. Y no es que la información ya esté ahí, güey. Más bien estamos creando y descubriendo información. Pero no implica que está ahí puesta. Sí, pues ya es que el hecho de creer que ya está impuesta intrínsecamente en la existencia. En la existencia se me hace absurdo, güey. Sí. Entonces no estás creando limitarlo, nada, estás lo limitamos todo, a nuestra percepción nada más, ¿no? O sea, ya está, pero lo estás descubriendo. Sí, eso. No, o sea, ese es el término erróneo. Ajá, exacto. Entonces, pues no tiene ni chiste. Entonces, ¿no? si no lo puedo está, medir, güey. no está. Ajá. O sea, todo ya está, entonces ya qué chiste tendría, güey. Nada. Ay, un perro botón. No sé, sino porque ¿qué pedo con las matemáticas? ¿Las descubrimos o las inventamos? Y yo soy de la escuela, y eso es donde me acabo de dar cuenta, ¿no? Pues yo creo que las inventamos porque es un medio de cuantificar, ¿no? Pero podría utilizarse algún otro que no conocemos, güey. Pues es una forma, de las formas que hay, ¿no? Pero de las más exactas, güey. Bueno, esa es tu percepción porque es lo que conocemos, güey. Pero es que hasta ahorita no pues choca es que... con nada de lo que conozcamos. No, pues es lo que bueno, ¿por qué no puede haber dos caminos paralelos, güey? O uno más exacto. Que ni siquiera topamos, güey. A mí, ¿sabes cómo me gusta verlo ese pedo? Por ejemplo, el sistema de numeración maya, güey. O sea, nosotros necesitamos un chingo de ceros para poner un número y esos güeyes lo iban haciendo en espiral, güey. Y gracias a esa numerología llegaron más lejos, güey.
O sea, nuestra manera de medir quizás es lo que está limitada, pero las matemáticas no creo que estén limitadas. Échale. Reviva. Está muy lejos. Está cargándose, güey. Pero, o sea, sí Para mí lo invertido es la medición, güey. Las matemáticas existen, nuestra manera de medir las matemáticas es lo que está ¿Y limitado no hay o una inventado. forma más exacta para ti? Sí, pero no cambia las matemáticas, sino Más bien podría la haber manera una de forma medirlas, güey. Podría haber una manera más exacta de medir las matemáticas, pero no creo que haya algo ajeno a las matemáticas, güey. Siento que está intrínseco en el universo, güey. Hasta donde me permite mi conciencia ahorita, güey. ¿Traes kit? Aquí agarra este por si acaso. Digo que llevo pensando mucho en esto, de que las descubrimos. Las matemáticas son, yo diría, la única verdad absoluta independiente del sustrato. Hablando de este principio antrópico, Yo sí lo creo, güey. no Neta, sí lo... importaría Es la si única masa exactitud del que tengo. electrón Yo, cambiara fíjate que soy el menos la velocidad científico la de luz todos los que fuera un platicamos tercio y de sí lo lo que es creo. ahorita, Es lo lo que único fuera, absoluto que conozco, güey. los ángulos de dentro de un ¿Tienes triángulo pequeños? seguirían ¿Ya sumando viste que estoy infectado? 180. ¿Cómo me ¿Y qué ¿Qué haces? importa si hay un humano para descubrirlo o no? Pues te mueves O si más rápido, otra sí. Sí, pero me baja civilización vida. empieza a generar matemáticas, Dispárame. encontrarían esa misma verdad absoluta. ¿Cómo me quito eso? Independiente, No sé, a ver, tú no acércate. puedes No se me generar quita, ¿verdad? una lógica coherente donde los ángulos de un matemática Ahí está, gracias, güey. preceden al sustrato en el que se manifiestan en nuestra mente. Preceden, No, o sea, no mejor importa que yo esté aquí para decir esto o no. Eso sí lo Las creo, matemáticas exacto. Están ahí, son, exacto, güey, exacto. existen. Las mida o yo no, ahí existen siguen. en Exacto, una dimensión no física, o sea, no están hechas de campos cuánticos al final. Son simplemente verdades absolutas. Y lo más misterioso es que de alguna manera, a través de esa verdad absoluta, nos permiten ver como pequeñas burbujas que expanden nuestra visión de la realidad. Ok, va, te la compro. Pero, o sea, está alegando que los memes no están intrínsecos En ya esa en la matemática. existencia, ¿no? Pero pues eso es el arte, ¿no? Poder manifestar O tu cuestionar, percepción ¿no? de la Cuestionar la realidad existencia, exactamente, exacto. con alguna manifestación, Sí. ¿no? Del arte, no necesariamente memes, ¿no? Pero cualquier otra. O sea, es el labor del arte, ¿no? Cuestionar ese orden, güey. Sí, Lo que me refiero, por ejemplo, es el ejemplo que ¿Cuándo da vivirán? Roger Penrose, el nuevo premio Nobel. Dice, los números imaginarios. Los números imaginarios, que de hecho creo que era, si no me acuerdo, era Euler, sí creo que Euler, el que hacía rabietas de que no le debieron, o Gauss, de que no le debieron decir ¿qué imaginarios, sino los números que le decimos reales deberían ser como derecha, izquierda, y los imaginarios arriba, abajo. Porque simplemente, queramos o no, lo entendamos o no, los números son bidimensionales, existen en dos dimensiones, no es solo la línea, es un plano de todos los posibles números. Entonces, dices, en esos tiempos los matemáticos querían poder calcular la raíz cuadrada de números negativos. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que 2 por 2 es 4, pero menos 2 por menos 2 también es 4. Y entonces era como, yo quiero calcular algo que cuando le saque la raíz, perdón, que lo multiplique por sí mismo, me dé un número negativo. Pero no puedo. Entonces me invento esa cosa y le llamo i, la raíz cuadrada de menos. La otra dimensión que no estábamos viendo, de que los números no eran de una sola dimensión, y todos los teoremas de cálculo complejo y demás no los inventamos, o sea, los fuimos descubriendo una vez que abrimos nuestra mente a que existía esta otra dimensión en esa verdad absoluta de las matemáticas. Y no solo eso, Ya lo bajé. el ejemplo más radical de descubrimiento, expansión de nuestra realidad, podría uno argumentar que es lo que se llama la ecuación de Dirac. Dirac, uno de los padres también de la mecánica cuántica. Y en las ecuaciones que tenía que escribir encontraba algo absurdo. Encontraba con, un paréntesis antes, descubrimos los números imaginarios
y después llega la mecánica cuántica, y entonces todos los cálculos que hacemos en mecánica cuántica requieren de los números imaginarios. Entonces no conoceríamos toda esa parte de la realidad si no hubiéramos descubierto esta otra verdad absoluta. Y ahora sí, volviendo a Dirac, ya que tenemos que la función de onda es una función compleja y demás, el resultado es que la energía es conservada y no puede haber energías negativas. ¿Qué es esto? Pues a lo mejor existe, si creo en la belleza de estas matemáticas y que están descritas, ¿Cuánto yo es la app donde puedes todo el mundo así de que, ¿qué pedo? ¿Cómo va a existir otra clase paralela a lo que hemos percibido por los 4 billones de años de la historia de la vida, 3.8 billones de años, que nunca habíamos detectado? Y el descubrimiento de la verdad absoluta de los números imaginarios nos abrió la puerta a que a lo mejor existía otro tipo de materia que no conocíamos. Vamos a buscarla, ¡pum!, la encontramos. Entonces eso es como que, ¿qué pedo? O sea, eso... Y el número imaginario nos quiso describir... ¿No crees que hemos limitado a la razón, güey? Que la tenemos muy diosificada y por eso no permitimos que se desarrolle. O sea, la tenemos Pues mucho sí, parámetros de medición, eso. Sí, ¿Y qué la tal si queremos llega más usar allá? para resolver este entorno inmediato. Ajá, exacto. ¿Y qué tal si te da capacidad para percibir algo más, güey? Sí, creo eso. De casualidad, no sé si de casualidad, pero describir ese fenómeno, pero el número imaginario existiría incluso si la antimateria no hubiera existido por alguna configuración de las constantes de la física, no sé. Entonces en ese campo de las matemáticas, o sea, Pero también es verdad, es por eso que un razonamiento que se podría hacer mucho en contra, ¿no? En función de las personas que solo tienen fe, güey. Sí, exacto. Pues ahí está, güey, pero ¿cómo me lo compruebas? O sea, si sabes que no se puede comprobar, pues acepta que ahí está, ¿no? Como, pues sí, como Sí, Dios, ¿no? exacto. Al rato van a usar ese argumento. Es el riesgo de para usarlo decir- como dogma, ¿no? Para decir, pues, aunque no creas en él, Dios Ahí güey. está, exacto. Y no, pero pues, ¿cómo? Pues está Ahí el día, está, está la ojalá que tu noche, razón no y te dé llueve, para ¿no? medirlo, ajá, que tu razón Pero no te son dé. argumentos bien básicos y bien vacíos, güey. Pero es que de fondo sí tienen cierta certeza, güey. O sea, yo sé que es un argumento vacío cuando lo usas como defensa, pero cuando lo usas para argumentar que de verdad hay cosas que no puedes medir, güey. O sea, no como un argumento vano, güey. Es como, si hay cosas que puedes medir y usas ese argumento, estás fallando. Pero si lo usas como base para denunciar lo que no se puede medir, creo que es válido, güey. Es inválido si lo usas como excusa, güey. Eso es lo que quería llegar, güey. de repente ya estoy en crisis conmigo mismo de si soy dualista o no, porque tiene que ser una existencia alterna e independiente de nosotros y de cualquier sustrato. Es una absoluta verdad que o sea, ya se vuelve semántica de que no, el universo es matemáticas más la realidad física. Ok, pero si tienes algo que es claramente inmutable, que no importa lo que hagas, los ángulos de un triángulo siempre van a sumar 180 y el universo podría ser diferente, podríamos no existir, podría no sé qué. O sea, una cosa dentro de otra, pero esta no cambia, pues llámala dos. ¡Me ganó! Entonces Y ya te va a ganar a esos ti debates no me también. parecen tan relevantes, pero el hecho de que haya algo en la realidad no física que es inmutable como las matemáticas. ¿Somos dos? No sé, ya es cuando te digo que ya Ahí está está el así, otro. no sé si Dios... Yo pensé las que ese escribió, güey era nuestro equipo, pero- hasta le dejé una caja. Pues está muy cabrón ese tema de las ideas, ha sido un debate filosófico arduo, doloroso y casi siempre, ¿no? Que te lleva a callejones sin salida. Y incluso, ¿no? Había habido quien lleva las ideas a su fenómeno físico y le encuentra, ¿no? Un sustrato físico a la idea, que es como esa configuración de parpadeos de las neuronas que es replicable en ese sentido, es transmisible y es comprobable incluso, ¿no? O sea, lo puedes repetir y repetir hasta que veas si tiene o no sentido, ¿no? Pero sí, son innatos. Ahorita la idea de Platón es súper loca, como de que haya una evolución de las cosas en pos de su virtud. Lo único que podemos encontrar ahí es que estaba haciendo una especie de anticipación de la herencia genética incluso. O sea, decía Platón que nosotros íbamos
cuando moríamos adquiríamos la memoria cuando nacíamos adquiríamos la memoria de nuestros seres que fuimos en el pasado. Y una vez que íbamos muriendo íbamos dejando esa memoria y hasta llegar a un ser virtuoso que era ya la manera más eficiente de ser de esa misma persona. Pues eso es el ADN, ¿no? ¿Quién dice esto? ¿Platón? Platón cuando habla de la virtud, o sea, la idea de Platón de la virtud es que hay un hobbit ideal. O sea, ese pinche hobbit ideal es el camino hacia el que tú te estás dirigiendo. Y que cuando tú te mueras, lo que tú aprendiste sobre en esa persecución de tu hobbit ideal, lo vas a heredar a la persona que reencarna en ti, porque tú vas a reencarnar, ¿no? Lo que decía Platón. Junto con Pitágoras, Platón creían en una idea de la reencarnación. Es que sí lo concibo así, por el ADN que se transmite, ¿no? Que transmite información. Que transmite información. Pero no en la medida que lo idealizan las personas. O sea, no creo que sea información exacta. Ahí te va. que ¿Y qué puedas pasa? utilizar ¿Te inmediatamente. acuerdas de lo que me dijiste de tus sueños, güey? Que sueñas cosas que no tienen que ver contigo. ¿No crees que es algo parecido en ese punto, güey? O sea, tienes recuerdos que no son tuyos en esta vida. ¿No crees que sea parte de esa información intrínseca que viene en ti, güey? Sí, podría ser... Pero no lo podemos romantizar tanto, ¿es a lo que ¿Cómo vas? se llama? Podría ser materializar un poco en mis sueños, ¿no? La información que me quiero transmitir. Exacto. O que tienes, güey. Porque a veces ni siquiera es que quieras, güey. Es inconsciente lo que estás pasando, güey. Quizás ni siquiera es un pedo emocional que tengas en ese momento y aún así esa información se revela, güey. Podría ser. Por eso creo que está intrínseca, güey. Tu reencarnación iba a estar un poco más cerca del hobbit ideal. ¿Y qué pasaba, no? Cuando ya sucedía el Bueno, hobbit o sea, ideal. No, bueno, mi forma de discernirlo un poco entonces son formas, ¿no? De transmitir la información. Solamente concebimos ahorita la manera del ADN de transmitir información en función de nuestro cuerpo biológico, ¿no? Pero no necesariamente solo transmitimos información así, ¿no? Podría ser también, pues, en los sueños. O sea, nosotros concebimos solamente la forma de transmitir la información de la humanidad y de la conciencia unificada en función de nuestra biología, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser solo así, ¿no? Podría... Hay más medios para manifestar esa conciencia, ¿no? Pues sí. Sí, Sí, lo creo totalmente. Tú poquito, yo totalmente. Pero sí lo creo. Pues que morías y ya no renacías. O sea, ya no tenías que llegar a la Tierra a seguir buscando experiencia. Ya no tenías que andar deambulando para generar experiencia y conocimiento, adquirir conocimiento, adquirir información, porque ya habías llegado a tu ser virtuoso y te habías integrado al mundo de las ideas. Era la idea de lo que sucedía, ¿no? El objetivo de la vida para Platón era ese mismo. Y obviamente, ¿no? Pues dialoga mucho con la idea de Pitágoras de que hay un mundo ideal, hay un mundo descriptible y lo único que tenemos que hacer es como estar lo suficientemente atentos para poder entender las leyes que rigen a ese mundo, pero que solamente con pensarlo podíamos dar con ellas, ¿no? Como las proporciones en la música, las proporciones matemáticas, y yo creo que sí que hay muchas cosas que son puramente deducibles, pero también hay otras que requieren de la experiencia. En ese sentido, yo soy un poco más de la idea de que las ideas son un devenir del observador. O sea, tanto como hay ideas y son como ideas perfectas, infalibles, hay que cambiarnos a dependen, ¿no? También de la existencia de un observador que las realice. Son un devenir. Como devenires hay muchos en la vida, como la polinización, ¿no? Una abeja deviene polinizadora cuando está con una flor. Entonces una idea es un devenir del observador cuando está ante un hecho así de replicable, ¿no? O sea, la idea surge a través de la observación o a partir de la observación. Sí, el lenguaje para transmitirlo, ¿no? ¿Y qué pedo con el mundo de las ideas? ¿No hay ideas intrínsecas? Sí, pero surgen hasta que las percibes, ¿no? Y hasta que les das forma, ¿no? Las razonas. Y cómo las transmites. A partir del lenguaje, o sea, ¿no? Toman forma hasta que le das un lenguaje, ¿no? Si quieres verlas. Porque pues podría ser solo una luz, ¿no? Así concíbelo tú como una luz en tu cabeza, güey, si tú quieres. Un sonido, lo que sea, pero... Pero pues cómo le das forma, bájate porque ya valimos madres aquí.
Por eso me gustaría que habláramos acerca del tema de de la, de la desigualdad, porque mucho fan de la desigualdad aquí en el chat. Estoy leyendo mucha gente que se pregunta, bueno, ¿cuál es el problema con la desigualdad? Y sospecho que no están dimensionando los alcances de la desigualdad. Me imagino que en su mente la desigualdad significa que pues, tú tienes un mejor carro que tu vecino, ¿no? Y es como, bueno, ¿qué hay de malo en tener un mejor traje que el vecino? ¿Qué hay de malo en tener una casa más que el vecino? Pero no son esas las proporciones en las cuales está puesta la desigualdad, ¿no? Las 60 personas más ricas de los Estados Unidos de Norteamérica tienen más dinero que el 50% de la población global. Todos los seres humanos del mundo, no más a la mitad, tienen menos dinero que esas 60 personas. 60 personas. Y esta mitad de abajo, pues es la mitad que no tiene acceso a agua potable, es la mitad que se muere de hambre, es la mitad que un poquito más arriba, pues que tiene que aceptar los trabajos de estas 60 personas, que tiene que generar riqueza para estas 60 personas, porque de otro modo no comen, porque de otro modo no hay alternativas, porque estas 60 personas votaron en sus reuniones de accionistas mayoritarios que sería rentable para la compañía destruir el hábitat natural del que sobrevivían este 50% de la humanidad para tomar esos recursos y convertirlos en, no sé, iPhones o alguna de esas pendejadas que valoramos como sociedad, ¿no? Más que la dignidad humana. Entonces ese es un problema. El otro problema es que nos convierte a todos en esclavos, y el ejemplo claro que se me ocurre es de Ibn Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita. Tiene tanto varo que quiere construir la ciudad más grande del mundo. Y quiere construir la ciudad más grande del mundo en una zona desértica sin agua natural, sin acceso al agua, no sé por qué la quiere hacer ahí, excepto que en esa zona viven tribus nómadas que hayan vivido durante miles de años. Es una civilización antiquísima, más vieja que el Imperio Otomano. No, son pasos, güey. Son bots. Y pues los están desplazando. Y esta población se está rebelando, dicen, no queremos que nosotros no nos estamos metiendo con nadie, no queremos que nuestro modo de vida sea alterado. Y el príncipe heredero de Arabia Saudita va a guardarlo para la tormenta, pues traigo dos. a los líderes de estos Te revivo, te dejo nómadas, uno. ¿no? Entonces ese es un problema, cuando una sola persona tiene el poder para alterar la vida de millones. Decía Eric Fromm que el verdadero problema de la humanidad es el poder concentrado. Cuando tienes a una persona que tiene el poder de decidir sobre tantas personas, sobre cuya experiencia jamás se entera, No sé. ahí hay un problema. Ese es uno de los problemas de la desigualdad. Sí, también, pues la raíz como filosófica de esto está en cuando se supone, ¿no?, que se toma una actitud racional respecto al ser humano, y el ideal de la ilustración era que todas las personas pudieran expandirse en todas sus posibilidades, que se expandiera su horizonte de libertad tanto como ellos quisieran, ¿no? ¿Verdad? Entonces tenemos que cuestionarnos ahora, sin decir el capitalismo es bueno o es malo, ahí está el Medikit. Bueno, los escudos. tenemos que cuestionarnos ahora en qué condiciones pueden expandirse en toda su posibilidad las personas. O sea, si no tienes como tiempo porque tienes que trabajar mucho, es difícil que tengas que puedas expandirte en todas tus posibilidades. Si por ejemplo no tienes como conciencia, no tienes una educación apropiada, ¿qué vas a hacer con el tiempo libre que tengas, no? Vamos a romper ese Hay muchas personas, ¿no?, que critican, dicen, es que la televisión estupidiza a las personas. Y el santo, ¿no?, siempre me está chingando, no, es que tú eres un detractor del entretenimiento. El entretenimiento, está bien que existe el entretenimiento. Y yo digo, no, pues me encanta el fútbol, me encanta ver películas, me encanta, pues, a quien no le gusta estar entretenido, ¿no? Pero que sea por conciencia propia, que sea porque tú decidiste realmente ponerle un poco de atención, no vas a llegar a esas cosas. Entonces, pues, tu tiempo y esa libertad de elección no es igual para todas las personas. O sea, no es como el ejemplo de los bebés capitalistas. O sea, no hay bebés que nacen como más aptos para elegir que otros. La generación... Yo creo que sí hay conciencia una vez que se trasciende el saber que está equivocada el sistema, güey. De que tú ya lo eliges, ¿no? Sí. O sea, ¿sabes que está mal y lo eliges o qué vas? Ajá. O sea,
igual no lo trasciendes porque pues sigues optando por elegirlo, pero ya tienes una cierta conciencia más elevada, ¿no? Sí, o sea, ya sabes que hay cosas mal ahí. Ajá, pero pues aún así lo eliges. Y ya creo que con el hecho de estar trascendiendo un poquito el hecho de saber que está mal, ya que es un paso adelante, ¿no? No puedes, algunos dicen, no, ya sabes si te vale verga, pues no, es tanto. Pues o sea, no, ja, pero pues mínimo ya estoy intentando como dices, denunciarlo, ¿no? la tecnología depende del capitalismo, güey. Y siguen pensando, o sea, siguen pensando en función de eso, güey, que la tecnología es del capitalismo y no Sí, funciona igual, así, o sea, porque el hecho de que me compre un Xbox o que me compre un PlayStation, pues yo disfruto de los videojuegos, ¿no? Exacto, Para mí es un medio de expresión de arte también. Independientemente del capitalismo, Ajá. ¿no? Yo siento eso ahí, ¿no? Sí. Ajá. Libertad se va dando como un regalo, Ahora, un don de Ojalá le de hubiera dado una del cosa. gobierno, de la sociedad, de qué tanto la sociedad en la que tú vives genera las condiciones para que tú puedas pues, estar verga, ¿no? Ponerte chido, ¿no? Y poder estar consciente y estar más despierto que otras personas. El tema aquí es cuando se degradan las dos estructuras sí, las tres estructuras principales en las que se desarrolla el ser humano y de las cuales adquiere conocimiento. Uno adquiere conocimiento del mundo, Vete de la agachado, sociedad, porque no te escucho. representada por el gobierno, y de la sociedad representada por su comunidad son los inmediata, dos, ¿verdad? ya sea Ajá. su familia o Vete la a localidad escopetazos, tienes la corredera. en la que vive. Y hemos visto cómo en el paso del tiempo se han ido degradando las Solo condiciones que en las que cuando una empieza a persona recoger ahí a la pueda izquierda. adquirir conocimiento. Solo Hay acá, muchas solo personas, ¿no, derecho. joven, que dicen, no, pues es que se están perdiendo los saberes ancestrales. Y eso lo único que te remite en la cabeza es que ya no bailamos con taparrabo alrededor de una fogata. Esos no son los saberes ancestrales, perdón. Los saberes ancestrales es como Ahí está la saber derecha, ahí está la derecha. generar tus propios medios de subsistencia. Saber a la sociedad de Fahrenheit en la que los niños eran enviados a la escuela todo el día o estaban en teleclases todo el día y no tenían contacto con su familia. Es que hablan de entonces, sigue siendo lo mismo, el método de enseñanza no ha cambiado nada, la escuela sigue siendo exactamente la misma de hace 50, 60, Mucho más, 100 güey, años. 200 años, yo creo, güey. O sea, lo mismo un aula donde te enseñan lo que te quieren enseñar. Desde güey. la revolución industrial es este pedo, güey. O sea, empezaron a preparar gente, güey, para que empezara a producir más y más y más. Y se ha podido como pulir un poquito, o sea, distintos tipos. La base de la educación sigue siendo exactamente la misma. Sí, güey, pues te educan para producir, ¿no? Como dices. Produce, consume, produce, consume, produce, consume. No mames. Te voy a pasar el libro de Aldous Huxley, el de El Mundo Maravilloso, no sé si ya lo leíste. Un mundo feliz, ¿no? Mundo Feliz, sí, Mundo Feliz. A ver, ahí está, déjalo ver aquí. No lo alcanzo a ver. Bueno, es ese, donde habla que, pues sí, la sociedad ya se empieza a dividir por alfas, betas, gamas, güey. Y pues cosas, güey, solo te educan para saber ciertas cosas, güey. O sea, no puedes hablar de todos los temas, ¿no? Aunque tú seas un físico nuclear bien cabrón. Hay cosas que a la que no vas a... El capital cultural, ¿no? Le Ajá, llaman sí. ahorita. Ajá. O sea, solamente vas a ser un güey que Un pueda físico hablar de en eso, física ajá, nuclear, güey. exacto. No vas a saber nada de filosofía, No vas- de ciencia, de de política. biología, de nada. No, güey, o sea, obviamente los libros que te ayudan, está prohibido Están prohibidos leer, para güey. ti. Ajá. Hay una droga que se llama Soma, Ajá. que, o sea, no te castigan por no usarla, pero socialmente está mal visto no usar el Soma, que es cuando te sientes triste Que o lo usas agobiado, la diariamente, ¿no? chingada, Ajá. que es para, pues, controlar no, o sea, reducir tus emociones y sentirte, pues, feliz. Bien. güey. Ujú, está muy bueno, güey. Pero pues no estamos alejados de eso, güey, nada más, o sea, falta la idealización de esa organización, pero pues Pero no en sí estamos lo demás alejados, lo tenemos. no está O sea, pasando, güey. socialmente, ajá. Pues, reemplaza el Soma con el alcohol o cualquier tipo de droga para dispersar tu realidad, güey. Exacto. Y pues las formas de castas, organización ¿no? ya están, Nuestro güey. clasismo, ajá, exactamente. Que puedes acceder a otro tipo de conocimientos, pues sí se puede, pero tampoco lo usas, güey. O sea, sigues enfrascado en tu pedo, ¿no? De lo que vives inmediatamente. Y además a veces ni siquiera tiempo tiene la banda de consumir eso, ¿no? Y yo- o sea, necesitas sobrevivir, güey, ¿qué tiempo te da para No, yo aumentar creo que tu estamos cultura, peor güey? porque podemos consumir
una mejor cultura y no lo hacemos, güey. ¿Sí entiendes? O sea, tenemos la opción de educarnos más cabrón y no lo hacemos. Entonces yo creo que estamos peor, güey. Sí, y aquí mínimo tenemos la posibilidad y ni siquiera la ejercemos. Ni siquiera lo hacemos, güey. Entonces sí es... Pero es lo que decías hace rato del beneficio acá inmediato, ¿no? O sea, no lo hacemos porque tenemos cosas que nos palien esa como necesidad o esa cuestión o esa incomodidad, güey, con cosas que en corto lo... Pues sí, güey, ni siquiera lo solucionan, lo evaden. O sea, en lugar de poder desarrollarnos o tener, solo empezaron a sacar, pues sí, planos y lo que sea y se creó. Yo creo en esa manera el ser humano. El ser humano, si se pone a trabajar consigo mismo en su imaginación, tiene un chingo de ideas que no hemos materializado. Y ahí es donde le puedes dar un poquito más de valor. O sea, quitas el impulso nada más del instante, quitas como la... Pues sí, querer paliar tus sentidos, güey. Y intentas construir algo más allá, güey. Pero sí, solo de imaginártelo, güey. No sé si hay otra manera, o yo no conozco otra manera hasta ahorita. No sé si eso es totalmente correcto. Este güey, ¿por qué me pone a bailar conmigo? Y yo perdí mi caja por estar todo. No, hasta hay una escopeta. Familia. Sí, Cuando tú no tienes contacto con tu familia, o tu familia ya no tiene contacto con la sociedad, se degrada la estructura social porque hay violencia dentro de la sociedad, porque no hay comunicación, porque vives en una ciudad que no favorece la comunicación entre ti y tus vecinos, pues entonces pierdes todo el capital cultural que habías acumulado históricamente como pueblo, como miembro de un pueblo. Tu comunidad, tú como habitante de cualquier país del mundo, te vuelves un habitante más de un mundo globalizado, de un mundo global, que lo único que sabe es quién es, cómo se llama y que si trabajas obtienes dinero, y que si obtienes dinero puedes comprar el Xbox blanco o el PlayStation blanco, ¿no? Y además, si no tienes control sobre la manera en la que gastas tu tiempo, irreemplazable, el único tiempo que vas a tener en esta tierra, ¿no? Si estás bajo la situación en la que tienes que vender las mejores. Si no le das valor a tu tiempo, güey, a tu existencia, pues ¿qué vas a hacer? Pues quererla... Consumir. Sí, pues quererla intercambiar por bienes de consumo, güey. O sea, Por lo que te primero venden, lo que güey, tienes ajá. que hacer es darle valor a tu propia existencia, güey, para que sepas que no vale el PlayStation blanco ni el Xbox. Que mi existencia trasciende de eso, ¿no? De mi consumo. Ajá, güey, o de punto, pues voy a buscar mejores formas de obtenerlo, ¿no? Si tampoco me voy a agarrar a los putazos contra el consumismo, ¿no? Porque pues es una parte de la trascendencia del ser humano. Pero puedo si no me buscar lleno, busco una mejores alternativa, formas, güey. puedo buscar mejores maneras de hacerlo. De güey. generarlo. Ajá, si tengo, bueno, no tienes que generar capital, ¿no? Pero si está ahorita, güey. Pero si me interesa obtener el PlayStation o tal ropa o lo que tú quieras, güey. Pero no te quieres cernir al consumismo una forma básico más allá. de estar sometido a horarios, güey. Puedes buscar una forma, ¿no? O sea, no creo que todo esté limitado a esclavizarse, güey. Y es lo que te decía hace rato, es lo chingón de estos tiempos, güey. O sea, que tenemos ya comunicaciones bien elevadas, güey. Tenemos tecnología, güey. Tenemos economía virtual, güey. O sea, tenemos muchos puntos que nos pueden ayudar a estar menos horas en la empresa, menos horas sometidos, güey. Y más tiempo generando en algo que te desarrolla, güey. Así de sencillo. Ahorita hay, como dices, empresas de videojuegos, güey. Hace 10 años que nosotros jugamos un chingo, güey. Eso no existía, güey. Y era un sueño bien cabrón, güey. Decir, imagínate poder vivir de esto, güey. Ahora ya se puede. Es aprovechar también toda esa parte del progreso. Sí, yo creo que el error reside en pensar que todo tiene que ver con el capitalismo. Con el capitalismo, güey. No todo tiene que ver con eso, güey. O sea, echarle la culpa, ¿no? Y Que no es, todas las es el malo. soluciones son en función de que ya es no como decir, existe. el malo hace 100 años era Satán, ahorita el malo es el capitalismo, ¿no? Ajá, y si sí. le damos todo ese punto no va a haber progreso. Sí, le estamos dando el güey, poder sí, de que el entiendo lo capitalismo ha creado todo y no es así, güey. Sí, O sea, seguimos satanizando cosas que no, pues, Xbox y las pantallas sí, y, cuando en y tener realidad coches no, y güey, tener ajá. aviones. güey. Es que sí, pero ese es el discurso que te vendieron los capitalistas, güey. De si mi capital, ¿qué? ¿Cómo realizas todo esto? A huevo que se puede, la capacidad humana está ahí, güey. Es cosa de organización.
finalmente el dinero no fue el que creó las consolas y ese pedo, güey, fueron los técnicos, ¿no? Fue la gente que avanzó en ese pedo. Sí, el pedo es pensar que el capitalismo, que todo depende del capitalismo. Lo diosificamos, güey. Las horas de tu día para tener pues un lugar donde dormir, comida, las cosas más básicas, ¿no? Y además un PlayStation. y además una cuenta de Disney Plus. Es que bueno, sí es en un función de su poco. comodidad. Ok, por ejemplo, estas plataformas de streaming solamente encontraron mejores formas de transmitir lo que ya estaba, ¿no? Pero tampoco es satanizarlas, güey. No, ajá. Es que va de una mejor, no sé si distribución, güey, o sea, es como, si todo esto ya lo avanzamos y nos da algo chingón, güey, ¿por qué recriminarlo, no? ¿Por qué echarlo para atrás, güey? O sea, más bien es cambiar las formas de que sea tanto capital invertido en ello, o de que todo gire en torno a consumir o a crear contenido para que se genere más capital ese pedo. O sea, el pedo no es consumir ni entretenerte, el pedo es que la existencia gire en torno a ello, güey. De tener pasiones, de tener ideas, de tener, o sea, Vendes tu entonces talento, si no hay vendes tu capitalismo talento. no puedo puedo- transmitir ajá, mis mi ideas. talento no vale, güey, exacto, exacto. Entonces, O sea, si no puedo producirlo no tiene un sentido. Ajá, güey. Sí, ya están muy torcidos en ese aspecto. Sí. Pero es que si no produces no Puedes tomar llegas a menos más, güey, decisiones también eso está acerca- cabrón, güey. Pues sí. acerca de tu futuro, ¿no? Puedes tomar menos decisiones, eres menos libre. Alguien aquí estaba diciendo que el problema, la desigualdad está bien, el problema es la pobreza. Sí, bueno, el problema no es el águila, el problema es el sol, ¿no? Que está del otro lado de la moneda. Es como, si tú hoy en los Estados Unidos quieres trabajar en un Walmart, por ejemplo, en el curso de introducción a tu nuevo puesto, te van a dar clases de cómo aplicar para conseguir lo que el gobierno le llama food stamps. ¿Qué son las food stamps? Son vales con los que puedes comprar comida. Y ya dentro de la categoría de lo que el gobierno norteamericano considera como Lo pobreza. compensas con los Entonces, vales. O sea, ya ni la te pagan un diferencia- capital, güey. O sea, directo para que con ya tu no vale, seas güey, para que ya pobre. no consumas dinero. O sea, para que ya no seas identificado como pobre, te dan vales de despensa Para que puedas- comas, güey. comas, nada más. entonces ya no eres pobre. Pero aún así tu capital no aumenta, güey. Nada más tienes con qué comer, Pues nada güey. más le dieron un papel para tragar y ya, güey. Caridad con pases extras. Con pasos extras. Un empleado promedio de Walmart y los accionistas mayoritarios es de Trabajar por 350 veces. caridad, güey. ¿no? O sea, un empleado promedio de... Un accionista mayoritario de Walmart gana 350 veces lo que está ganando un empleado promedio de Walmart. Y está peleando con uñas y dientes para no pagarle $20 la hora a estos empleados, ¿no? Para Y no ni pagarles siquiera un- por él, no, un sino por la salario empresa, digno. para que la empresa Entonces, no esto gaste. es un como asunto le deja- moral. No estoy diciendo que se van a ir al infierno, que son malas personas. Yo estoy pensando en qué tan sostenible es esta sociedad. ¿Qué tan sostenible es una sociedad en la que todos los contribuyentes le dan al gobierno dinero para que luego ese dinero le pague a los empleados de Walmart lo que sus empleadores no le están pagando porque quieren comprarse un nuevo yate? Y ni siquiera porque quieren comprarse un nuevo yate, ¿sabes? Es que el Solo sistema quieren está acumular el dinero descarado. que no se El lo objetivo de los gasten, güey. accionistas mayoritarios de Walmart no es entregar las mejores marcas, no es dar el mejor servicio, mucho menos muy es bueno. entregar Sí, la muy mejor calidad de vida para sus empleados. Su objetivo es subir el precio de las acciones, que en todo sistema hay ganadores y perdedores. Yo lo entiendo perfectamente. Pero si hay más perdedores que ganadores en un sistema, y si las condiciones de los perdedores son demasiado insoportables, si haces la vida de los perdedores de una sociedad tan insoportable y además les das el derecho al voto, ellos van a hacer que sientas su dolor. Y es la manera en la que me explico el voto por Trump, el voto por Brexit, el apoyo por Bernie Sanders. Gente que dice, si a Hillary, que es la principal cara de todo este movimiento neoliberal, no le gusta Trump, entonces no me importa qué diga Trump, yo voy a votar por él. Porque si es el enemigo de mi enemigo, entonces es mi amigo. Es el voto Son votos de pasional, gente ¿no? que dice lo que sea es mejor que esto. Son votos de gente que vive vidas mucho peores que aquellos que están defendiendo la desigualdad en el chat. Entonces, Pero no No sientes es algo por- muy por- triste, güey, en ese punto. O sea, creer que Sí, el cambio sí. de cenar, güey, te ofrece la solución, güey. ¿Y le crees, güey? O sea, ¿qué pedo con eso? Pues no le creo, pero equilibras un poquito, ¿no? En función de. Pero sí de se tus equilibra neta, pasiones, güey. Se equilibra neta.
Date cuenta, llevamos quién sabe cuántos años con gobiernos de derecha. En México, en teoría, es el primer gobierno de izquierda, güey. Y no ya lo funciona, acabó güey. bien Ajá, culero. ajá, güey, exacto. Y en sí, en lo personal, mi vida no ha cambiado, güey. Yo me siento igual, güey. Pues sí, objetivamente no ha cambiado nada, güey. Pero te hacen pensar que sí, güey, que tiene cierto valor ahí, güey. La moralidad de sus almas inmortales, no me importa si son buenas personas o malas personas, me importa si este sistema puede soportar. Ay, Sí, yo sí, no voy a ir todavía le para faltan acá. otros 20 para aquí Sí, acabe la acá pelea también contra cayeron el muchos. No, Iván te Drago. estoy dejando solo. Voy arriba Hay con Y se dos, van a hay dos, valer de todo lo que puedan, ¿no? Yo pienso que hay dos posibilidades ahorita todavía muy patentes que, bueno, tres, precarizar más a sus obreros, entrar, expandir más sus mercados sería otra, la tercera sería emplear más medios Te voy digitales a dar desde ahí. y la cuarta sería Tiene empezar escopeta, ¿no? a Sí, trabajar con criptomonedas, escopeta y rifle. la ilusión de impuestos. Pero mientras eso sucede, yo me pongo del lado, ¿no? del capitalista. Estas personas saben que si están en una pelea, Hobbit, están en Contra el planeta. contra Iván Drago, que son, o sea, das cuenta que es como una pelea de box campal con un chingo de empresas ahí. Entonces, por ejemplo, digamos, compañías que son como muy famosas globales, como Uber, contra Didi, que son taxis también, contra Yaxi. Entonces están los tres en el cuadrilátero, y en el momento en que uno diga, bueno, ya voy a relajarme, yo ya no quiero pelear, ¿qué van a hacer los otros dos güeyes? Van a agarrarlo, van a noquear y se van a comer su cadáver, cabrón. Entonces, Pues sí, ese es el capitalismo. la competencia se ha Se come acelerado. a sí mismo. Se ha acelerado demasiado, las empresas son demasiado poderosas y no pueden claudicar Pero es su que, poder. güey, los capitalistas son menos, güey. O sea, a mí es lo que no. O sea, no entiendo qué pedo. ¿Por qué funciona este pedo, güey? Pero Si ¿cómo la los gente- bajas? O sea, Ajá, ¿a fuerza bruta o cómo? Es que ¿Les es lo que quitas no su sé, dinero, güey? Los secuestras y nada, ese tipo de jerarquías. Seguimos pensando O sea, nos que pinta- ellos tienen la razón porque tienen o sea, dinero, güey. Como masa lo seguimos viendo arriba, güey. Y aspiramos a llegar arriba, Ajá. güey, en ese punto. Entonces sí, o sea, ¿cuál es la solución? Yo entiendo, Me pero ¿qué frustra un hacemos? chingo, ¿Vamos, los güey. secuestramos y les quitamos todos sus bienes o qué? Violamos a No, sus no, hijas, sí, güey, y sí. matamos a sus varones para que no tengan descendencia. Si regresamos a qué era, güey. No los quiero agredir, pero tampoco quiero que me agredan, ¿no? Ajá, pero pues ¿cuál es la solución? No los vas a bajar de ahí. Y ellos no se van a llamándoles bajar bonito, por su voluntad. Chale, no. O sea, no No, creo no, que no exista sé. un discurso que les cambie la vida y digan, no, pues sí. Ellos, yo creo que también muchos, no todos, saben lo que está pasando y no van a cambiar la situación que dicen, prefiero estar aquí Que estar al del rato otro lado. revolcándome con estos güeyes. O sea, sé que está mal, pero prefiero estar aquí que, Ajá. ajá, que someterme, ¿no? Sí. Que vivir esa explotación. Ya, así es. Implicaría su destrucción en un sistema sumamente voraz, ¿no? O sea, los tiburones no Que pueden todas dejar de las comerse los propuestas están pececitos. bien chidas. Mentalidad de ¿sabes? tiburón, Hobby. No Pero puedes ¿cómo dejar las de comer materializas, pececitos, no? Si no va a llegar otra cosa y te va a comer. Esa es la lógica de las empresas capitalistas.